Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Hoy decidí reunirme con mi equipo de trabajo, la doctora Paola y la doctora Romina, que ya muchos de ustedes la conocen. Y nos hemos decidido juntar para hacerles este episodio en el cual hablaremos o contestaremos una de las preguntas que más nos hacen acerca de los nutracéuticos, los suplementos o de los alimentos funcionales. Y la pregunta que más nos hacen es ¿alimento o suplemento? Entonces vamos a hablar, yo creo que de los principales suplementos nutracéuticos, oligoelementos, minerales que más abundan en nuestro cuerpo y por qué la importancia de mantenerlos en niveles óptimos y cuándo aportarlos por medio de la alimentación y cuándo en suplementación. Entonces, ¿alguien quiere empezar para decir qué es un suplemento nutracéutico, oligoelemento? Pues bueno, todo eso son sustancias. Un suplemento es algo que nosotros usamos para suplir, ya que no podemos obtenerlo directamente o no lo suficiente por medio de alguna fuente, por ejemplo, alimentación, ¿no? Digo, un oligoelemento es algo básico dentro de la célula, dentro del funcionamiento de la fisiología del ser humano, que si nos vamos a lo más chiquitito del cuerpo, que es la célula, requiere de una cantidad enorme de minerales, de iones, de electrolitos, etcétera, para poder funcionar de la manera más básica. Diario. Así es, y como dijeron también, o sea, nutre, entonces ya sea de un alimento o una parte de un alimento que nos va a ayudar para nuestra salud y también para ciertos procesos fisiológicos en nuestro cuerpo, que pues vamos a requerir una dosis diaria para pues mantenernos y funcionar de la manera adecuada. O sea, en sí, en 1989 fue que se puso el nombre de nutracéutico, que proviene de nutrición, y farmacéutico, ¿ok? Y realmente lo dice la literatura, es un alimento que se usa para prevención, incluso para tratar enfermedades. Así se llama el concepto nutracéutico. Entonces, muchos de los suplementos o nutracéuticos que hoy en día se usan es prevención y tratamiento. Así es. Y creo que, para empezar, podríamos entrar hablando del magnesio, que es de los favoritos y mis top, y justo va muy relacionado con lo que acabas de decir, porque desafortunadamente el magnesio, si nos metemos a revisar la literatura médica, hay más de 116,000 publicaciones de artículos que hablan del magnesio. Y si nos ponemos a pensar cuando, digamos, en medicina convencional, en los extremos vemos, si una mujer va a entrar en parto pretérmino, le dan magnesio intravenoso. Sí. O sea, realmente tiene aplicaciones en la cuestión médica, pero a veces no lo hemos llevado al día a día. Nos llevamos a los extremos, ¿no? Sí. Pero es algo que realmente ha estado dentro del estudio médico y que se utiliza en la práctica desde hace muchísimos años, ¿no? Claro, y al final hay que decir algo. O sea, el magnesio es de los elementos o oligoelementos esenciales, ¿ok?, que se requieren para formar adentro de nuestra célula, de nuestra mitocondria, una de las partículas más importantes por las cuales no podemos vivir si no la tenemos, que es el ATP. Así es. Entonces, y pues es responsable de más de 300 funciones y reacciones enzimáticas en el cuerpo. Entonces, la verdad es que es fundamental y justo ahí entra la pregunta de, bueno, realmente, ¿por qué ahora me tengo que suplementar? Claro. Y antes se suponía que no lo necesitábamos, ¿no? Y aquí empieza a entrar un poquito una cuestión en el, ¿será que no lo necesitábamos, no nos dábamos cuenta o qué está pasando, no? El magnesio es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo y por lo tanto, si tenemos deficiencias, van a haber muchos síntomas, como cuáles, desde dolores de cabeza, insomnio, mucho contractura muscular, dolor muscular, articular, cólicos menstruales, taquicardias, estreñimiento, cambios en el hábito intestinal. La verdad es que se mete con absolutamente todos los sistemas y órganos del cuerpo. Entonces, pues la pregunta es también, ¿por qué no tenemos suficiente magnesio? De hecho, el 20% de la población no obtiene una suficiente ingesta en la dieta de magnesio. Así es. Porque también, desde que no consumimos a lo mejor la cantidad necesaria,
¿Por qué? Porque estamos en una dieta y en una época en la que tenemos pues, unas altas tasas de situaciones tipo obesidad, pero que también tenemos muchas deficiencias nutricionales. ¿Por qué? Porque comemos ultraprocesado, pero no comemos comida real. Y por más que tengamos la intención de comer comida real, desafortunadamente todos los pesticidas que se utilizan en la agricultura el día de hoy pueden llegar a disminuir la cantidad de minerales, por ejemplo el magnesio, que puede llegar a tener cierto alimento. Entonces, Sí, para la ahí, calidad del alimento Justo. también. No, que ya están genéticamente modificados, entonces ya no es, yo siempre les digo, no es lo mismo una manzana que hoy de una de hace 20 años. O sea, Claro. vean el tamaño de las fresas, vean el Sí, tamaño de la de las fruta. moras. O sea, de Totalmente. repente es una fresa de este pelo y dices, ¿cómo? No hay manera. No, Esto hay no es manera, natural. no es, Sí. sí, no es natural. Y fíjense, yo leí un artículo que decía que 1 de cada 3 personas a nivel mundial carecía de algún mineral o algún oligoelemento. Seguro. Llámese zinc, selenio, magnesio, hierro, ¿cuál? ¿Quién sabe? Pero 1 de cada 3 tenía una carencia de eso. definitivamente. Ahora, también llega un punto en el que no solamente es la alimentación, si nos ponemos a pensar, hubieron varios estudios que se hacían, sobre todo en épocas de guerra, donde se daban cuenta que pacientes bajo un estrés extremadamente alto Sí, o excretaban mucho más magnesio por la orina. Entonces, le sumamos el estilo de vida que llevamos, de un estrés constante, y por ejemplo, digo, aquí entra un paradigma importante, pero tú tienes hipertensión y uno de los primeros medicamentos que te pueden dar es un diurético que se llama tiazida y que te produce deficiencia de magnesio. de magnesio. Pero aquí es donde entra un poquito el paradigma. ¿Por qué? Porque el magnesio relaja toda la cuestión arterial y te produce que no tengas tanta Así hipertensión, es, no tanta, sí. pero el Literal, te antihipertensivo ayuda. te genera lo contrario y te depleta este mineral. Entonces, dentro de los medicamentos, la falta de ciertos alimentos, la calidad de los alimentos, el estrés, pues ahí está el por qué no tenemos suficiente magnesio. No, y al final, a ver, creo que no se trata porque muchas veces sí vemos el bonche de cosas que nos tenemos que tomar todos los días. Sí. Pero es importante, como yo siempre les digo, el cuerpo necesita diario para funcionar diario, el corazón necesita latir, o sea, y una de las cosas que más cardioprotección también tiene, a ver, no nada más a nivel del corazón, síndrome premenstrual, o sea, muchas cosas, cefaleas, migrañas, es el magnesio, o sea, y a ver, no estamos diciendo que únicamente lo importante es la suplementación, ¿qué tan importante sí es la alimentación? Es súper importante. Yo creo que lo primero, pues es enfocarnos en tener una alimentación variada, ¿no? Todos los días, como les digo a mis pacientes, que se coman todo el arcoíris de frutas y de verduras, porque realmente de ahí es donde vamos a obtener como la mayor parte de estos nutracéuticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el magnesio, ¿en dónde lo podemos encontrar? En las espinacas, en los granos enteros, en las leguminosas, en la leche. En las Entonces, algas. Entonces, y otra parte importante que luego me preguntan, me quiero medir el magnesio. Sí. Desafortunadamente el No hay magnesio manera. está el 99% intracelular. Entonces, por más que lo quieras medir en la sangre, no vas a encontrarlo. Acabas de tocar un punto, híjole. El otro día tuve con eso una paciente que porque su doctor le decía que para qué tomaba magnesio si en sus electrolitos séricos de su química sanguínea el magnesio lo Estaba tenía normal. No refleja lo que está pasando en la célula. Volvemos a decirlo, el magnesio es un mineral, Intracelular. entonces no se puede medir en... La sangre. Eso es otro compartimento del cuerpo, totalmente diferente. Pero bueno, digo, independientemente también es bien importante hablando del magnesio, qué tipo de magnesio, porque hay miles y cada uno tiene una función distinta, se absorbe de manera diferente, hay unos que incluso no se absorben y se quedan a nivel intestinal para hacer ciertos cambios en el hábito, en el estreñimiento y todo. Entonces siempre háganlo también de la mano pues, de un especialista para que puedan realmente obtener los mejores y todos los beneficios del magnesio. Sobre todo que tengan lo que necesitan, porque por ejemplo, si acuden con nosotros y decimos, no sé, a ver, tengo cólicos, dolores de cabeza, no duermo y a cada rato tengo lesiones musculares, lo ideal sería el glicinato. El glicinato. Ok, ya si es más estreñimiento, no voy al baño bien, ya damos citrato, óxido, o si por ejemplo es fatiga, toda la parte también sí articular, pero restauración celular, enfermedades autoinmunes, necesitas un poco más malato. Entonces, bueno, hay Pues cientos sí, de tipos. Como ¿no? siempre decimos, o sea, esta parte de la suplementación va a ser 100% individualizada
y va a depender desde tu edad, el sexo, ¿no? Tu alimentación, si padeces de alguna enfermedad crónica o no. Claro. Si fumas, si tomas, etcétera, ¿no? Y sobre todo tus hábitos. La sintomatología que está teniendo el paciente, porque volvemos a lo mismo, lamentablemente en México no tenemos muchas veces las herramientas para poder medir exactamente bien pues, los minerales. Los minerales, así es, efectivamente. ¿No? ¿Qué otro mineral? Nos preguntan. Selenio. También el zinc. Zinc, ¿cuál quiere primero? Zinc. Digo, zinc. ¿Cuál quieren primero? Vas. El zinc. Bueno, el zinc también es un mineral que es importantísimo. La mayor parte de este zinc se va a guardar, se va a almacenar en el músculo esquelético y en el hueso y pues es importantísimo para nuestro sistema inmunológico, para la replicación celular, para el ADN como tal. Entonces, pues bueno, es sumamente importante también. Aproximadamente el 17% tiene deficiencia de este mineral a nivel mundial y hay pacientes que van a tener más riesgo de tenerla, como por ejemplo los pacientes que han tenido cirugías bariátricas, pacientes vegetarianos o veganos, ya que el zinc que más se absorbe pues viene en los alimentos como la carne, el pescado, los mariscos, aunque también los podemos encontrar en algunos alimentos vegetales. Así Es el segundo oligoelemento más abundante del cuerpo. El primero es el hierro, ¿ok? Entonces, juega un papel muy importante también como antioxidante, juega un papel muy importante en enfermedades crónicas, en enfermedades respiratorias. De hecho, también hay un artículo donde un porcentaje muy alto de pacientes que tenía deficiencia de zinc tenía como enfermedades respiratorias de repetición o recurrentes. A ver, ¿qué tan importante fue el zinc en la pandemia? Claro. Fue algo vital para todo lo que fuera respiratorio, ¿no? También hay muchos tipos de zinc, desde picolinato, oxalato, quelado. Y ahí dijiste algo muy importante, que en la pandemia también mucha gente se empezó a suplementar con zinc, sin saber dosis, sin saber tipos, nada. Y ojo, porque también el zinc puede depletarte de otros minerales. Como el cobre. Como el cobre, justo. Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado. También lo utilizamos mucho para cuestiones de acné, porque tiene un efecto antiinflamatorio, un efecto antimicrobiano. Alopecia. Entonces, exacto, para una piel más linda, también el zinc ayuda bastante. Y otra cosa importante del zinc, también hay estudios que reflejan y que dicen la prevención de cáncer. Entonces, ojo, acuérdense que no es como que estamos diciendo qué locura, que debo de tomar zinc, no, es algo que sí está evidenciado, que el zinc tiene muchos beneficios también en cuestiones de cáncer, ¿no? ¿Qué alimentos? En el zinc, como lo mencioné, pescado, salmón, mariscos, carne y sí, también y vegetales. Ok. También, por ejemplo, frijoles tienen alto contenido de zinc, aunque en los alimentos vegetales pues van a tener un poquito de menor absorción. Por eso se dice que en los vegetarianos o veganos también puede haber un poquito más de riesgo de deficiencia de zinc. Perfecto. Ok, ahora, hierro. Otro de los minerales, como lo dijimos, es de los minerales más bien es el mineral más abundante de todo nuestro cuerpo. Acuérdense que el hierro es el mineral que lleva el oxígeno a todo nuestro tejido. Y algo que yo también siempre les digo es, el hierro rige un papel súper importante en la función tiroidea. ¿Ok? Nosotros necesitamos, acuérdense que siempre les digo, aquí en el tejido tiroideo nosotros tenemos tres cosas principalmente. Tenemos la tiroglobulina, tenemos la tirosina, tenemos el yodo y tenemos una enzima que va a unir a estos tres que se llama peroxidasa. La peroxidasa es una enzima hemodependiente, es dependiente del hierro para poderse formar. Si no tenemos peroxidasa, no formamos una adecuada T4, no tenemos hormonas tiroideas. Por eso, ¿cuántas veces nos ha pasado que llegan hipotiroidismos? Y es por hierro. Y es por hierro. tienen deficiencia de hierro o anemia ferropénica. O no tienen anemia. No llegan todavía a la anemia. No llegan a la anemia y dicen, estoy perfecta. Pero en realidad, en vez de a lo mejor ahí de, como tal, ya dar una hormona tiroidea de entrada, necesitamos nutrir a la glándula justo con hierro. Y de hecho, las mujeres estamos en riesgo de tener deficiencia de hierro porque mes con mes perdemos hierro por medio de la menstruación. Entonces, y además no necesariamente tiene que ser solo la menstruación, porque igual vemos mujeres a lo mejor en la menopausia que tienen deficiencia de hierro y es más bien un problema de absorción a nivel intestinal. Entonces,
De hecho, también acuérdense que muchas de las carencias o deficiencias que podemos llegar a tener de nutrientes es por un problema de una permeabilidad intestinal o un SIBO o muchos problemas gástricos. Ahora, la OMS dice que el 33% de las mujeres tiene deficiencia de hierro y el 40% de las mujeres embarazadas. Por eso también hay que cuidarles mucho a las mujeres embarazadas en el posparto, el hierro, porque es una de las causas también de pérdida de pelo, junto con la vitamina D, que ahorita vamos a entrar en ella. Así es. ¿Algo más que quieran aportar del hierro? ¿Alimentos? Pues más que nada los alimentos. Espinacas, carne. Que luego, Exacto. eso pasa luego justo en Frijoles. gente que es vegetariana, vegana, que no consume carne roja. La verdad es que sí es una fuente bien importante de hierro. Entonces hay que, no digo que sea la única, pero a veces hay que suplementar. Por eso ahí es donde entran también la maravilla de los suplementos. Así es. Los Siempre hay que saber, yo creo que cuándo y cómo, qué dosis, ¿no? O sea, todo tiene que ser Así es. muy individualizado, muy personalizado, pero eso también es como lo padre de todo este tema, ¿no? O sea, tampoco necesitamos, o sea, vitamina D, C, magnesio, Sí. hierro, zinc, selenio, pues Me han creo que hay tocado muchos momentos para pacientes todo. que traen todo, toman el abecedario de vitaminas, pero no saben para qué y luego muchas se contraponen. Entonces sí es importante hacerlo guiado para que realmente, luego me preguntan, ¿y yo no debo de tomar esto? ¿Y debería tomar aquello? Es poco a poco, es ahorita que es lo más primordial. Por ejemplo, de nada sirve si traes un problema intestinal llenarte de millones de suplementos vas a absorber, nutracéuticos, no lo vas a absorber. A lo mejor lo primordial ahí es arreglar el intestino y ya después vemos qué deficiencias nutricionales, de acuerdo a tus síntomas, laboratorios, tenemos que suplementar. Claro, sobre todo es eso, o sea, siempre como les digo a todas las pacientes y las que nos están viendo saben perfectamente bien que se los digo en la consulta, primero las deficiencias y después la vanidad, Así es. porque es muy Eso sí. importante. Ahora, vamos a hablar de una vitamina que se llama vitamina y no es vitamina, de hecho es una prohormona Hormona. súper importante en nuestro cuerpo que, como bien sabemos y ya lo hemos dicho en podcast, en Instagram, en consulta y en todos lados, 1 de cada 3 mexicanos tiene deficiencia Vitamina D. de vitamina famosísima. D. La vitamina D también se puso muy de moda en la pandemia, que creo que al final es algo que yo siempre les digo, en serio es una de las cosas que es desde que nacemos hasta que nos morimos. Rige tantas funciones y sirve para tanto que creo que también a raíz de la pandemia como que se potencializó la investigación Así es. más, o sea, a nivel dermatológico, a nivel metabólico, reumatológico, bueno, para enfermedades autoinmunes, el día que vimos ¿cómo se llama? Que tuvimos la certificación, bueno, Ajá. yo creo que llevaban 1 hora hablando de la vitamina D y todas sus funciones Sus o beneficios. ventajas de tomarla y sobre todo de tenerlo en buenos niveles en el cuerpo. No es como que van a ir y se van a cobrar una vitamina D. Realmente, óptimamente la vitamina D se aconseja tenerla entre 50 hasta 80 y la mayoría pues la tiene por abajo de 30. Así es. Sí, la verdad es que sí, 1 de cada 3 mexicanos tiene deficiencia de vitamina D y otra cosa bien importante es que el 80% de la vitamina D se absorbe en el intestino. Entonces, si no tenemos esa parte de esa salud intestinal, pues por más suplemento que puedas tomar, la verdad es que no la absorben y sí se ve en Claro. consulta muy frecuente. Y el impacto también de la vitamina D en el cáncer es Enorme. enorme y hay Enorme. demasiada evidencia desde cáncer de piel, cáncer de colon, cáncer de mama, o sea, Sí. entonces, si ya está muy claro que hay una deficiencia, porque así se puede medir por medio de un estudio de Sí. sangre, Ahí sí. y es muy fácil de suplementar, es la verdad de las vitaminas que son muy accesibles también, entonces, con todos los beneficios que implica, la verdad es que no habría por qué no hacerlo. Digo, hay ciertas contraindicaciones que hay que valorarlo, pero en general trae muchísimos beneficios. No, claro, y también tener en cuenta que, a ver, hay personas que de repente, no sé, les dijeron que tienen osteopenia o que tienen osteoporosis, van y se compran un calcio, pues por más calcio que ya hemos tenido también evidencia de que el calcio realmente no. El calcio incluso en una actualización también que tuvimos, vimos que en exceso puede llegar a generar depleción de otros minerales o a aumentar una cosa que se llama estrés oxidativo en nuestro cuerpo, que es lo que nos lleva a un envejecimiento, ¿no? De hecho, ahora que estuvimos en la certificación, lo dijeron clarísimo, el exceso de calcio aumenta las causas de mortalidad en general. Sí, Y sí. el magnesio las disminuye. Entonces, Amamos el magnesio. Y la vitamina D. Porque realmente también, a ver, si nosotros el calcio que obtenemos por la alimentación no lo vas a llevar al hueso si no tienes magnesio y no tienes vitamina D. así es.
Entonces también es algo muy, muy importante. Y vamos a tocar una de las cosas que también creo que se le ha hecho un tabú muy grande de que puede llegar a ser tóxica, que es la vitamina C. ¿Te quieres arrancar con la vitamina C? Sí, la vitamina C es de lo mejor que hay. De lo mejor. Este es de mis favoritos, así como de Pau el magnesio. Es un excelente antioxidante. Entonces, pues, se ha demostrado en muchísimos estudios. De hecho, se hizo un estudio de cohorte donde estuvieron más de 82,000 mujeres entre 33 y 60 años, donde se comparó el consumo de vitamina C en aproximadamente 200 miligramos de vitamina C al día versus 70 miligramos de vitamina C al día, y se vio que hubo una disminución en el riesgo de cáncer de mama de hasta 63% en las pacientes que tenían historia familiar de cáncer de mama. Entonces eso está impresionante. Y para cuestiones igual agudas, perdóname que o sea, para infracciones, vimos el otro día también como dosis altas de vitamina C que antes justo el tabú era como el daño renal que pudiera haber implicado por dosis altas de vitamina C, y no había daño renal, pero había una mejoría impresionante en todas las cuestiones inflamatorias e infecciosas, tipo herpes, o sea, hepatitis, varias infecciones que mejoraban muchísimo con un buen consumo de vitamina C. Y también durante la pandemia se hubo como un aumento en la suplementación porque era de las típicas vitaminas C, D y zinc, ¿no? No, y ahí sí, a ver, Sí, estabas exacto. en un cuadro agudo de un virus que lamentablemente no conocíamos, que tenía tantas cosas en nuestro cuerpo, que al final, ¿qué? Me tocaba ver recetas de médicos que mandaban 2 gramos de vitamina C. Aquí lo importante, y es algo que yo también siempre les digo, es que ¿por qué suplementar en la enfermedad? ¿Y por qué no suplementar en la prevención? Hoy está totalmente comprobado de que el envejecimiento sí se da por un estrés oxidativo en nuestras células. Nuestras células se van muriendo y la capacidad de nuestro ADN día a día ya no tiene la misma... de reparación. Ya no se repara igual. Y esta falta de reparación se da por deficiencia de minerales, oligoelementos, vitaminas que nuestras células necesitan todos los días. Hoy en día la población mundial tiene muchísimos problemas gástricos, muchísimos, tiene una demanda de estrés enorme, las demandas fisiológicas son más grandes. ¿Por qué no darle, hoy en día que existen tantas cosas, a nuestro cuerpo así? Nada más es Lo que necesita tal cual. Así es, definitivamente. algo que quieran aportar. El selenio. Rapidísimo el selenio, porque como siempre ya se nos está yendo el tiempo. El Échate selenio el es fundamental, por ejemplo, lo que es muy común es para la función tiroidea, ¿no? Es de lo más importante. Ahora, también para otras cuestiones tipo inmunológicas. Hubo un estudio en China durante la pandemia donde comparaban diferentes poblaciones, una donde tenían deficiencia de selenio o un selenio mucho menor en su ingesta versus otro que era mucho mayor. Y se dieron cuenta que los que tenían menos selenio tenían 50 veces más riesgo de quedar o en terapia intensiva o intubados o alguna complicación mayor dentro del COVID. Entonces, es impresionante. como dices, en general la pandemia también nos ayudó impactó mucho. un poquito en la parte de investigación de qué podemos hacer extra, además de solo medicamentos. Nos enseñó que el cuerpo Justo. necesita nutrientes, que necesitamos cuerpos fuertes, que necesitamos intestinos sanos. O sea, realmente creo que la salud del ser humano es completamente integrativa y es algo que defendemos todos los días. Todos los días, porque realmente hoy en día, ¿quién no vive con estrés? ¿Quién no tiene una comorbilidad o una enfermedad crónico-degenerativa? ¿Quién tiene una demanda enorme en su estilo de vida? O sea, y de verdad, no lo echen en saco roto. O sea, cuídense, suplementanse, coman sano. Y algo que decíamos es la alimentación, o más bien, la suplementación no suple la alimentación. Exacto. Porque podrán echarse todos los suplementos. Pero acuérdense que es muy importante, como siempre les digo, lo que comemos, lo que no comemos, porque no nada más es de quitar alimentos, es de ver qué nos metemos a la boca y lo que absorbemos. Entonces, es algo extremadamente importante. ¿Algo más? Creo que cubrimos bastante los minerales importantes. ¿O quieren hablar rapidito del omega? Uy, el omega. También es que si no, Es que hay el omega, por ejemplo, justo es un nutriente esencial, que quiere decir que no lo podemos sintetizar nosotros. Necesitamos ingerirlo por medio de la alimentación. Así es. Y pues el típico salmón,
que antes se decía que tenía muchísimo omega, ya el salmón de que se cultiva ya no tiene nada de omega, porque pues el pobre no tiene que nadar como contracorriente en las aguas de Alaska, entonces pues no genera ni músculo ni grasita para mantenerse. Entonces, la verdad es que un buen omega es fundamental y creo que es de las cosas que prácticamente todos podríamos tomar siempre, ¿no? Siempre. 2 gramos es como que lo esencial, y el omega es una de las cosas más antiinflamatorias o que mejoran la metabolización de la insulina. No, y también cólicos, endometriosis. Les va súper bien. hasta la cuestión, yo siempre les digo a mis pacientes, el omega de verdad es comida para el cerebro. Entonces, es antiinflamatorio, es bien importante para darle soporte a las neuronas, es todo lo que recubre cada neurona, el corazón. Entonces, tiene muchísimas funciones, colesterol, por ejemplo, también afecta muchísimo triglicéridos. Y si nos ponemos a ver, ahí sí es donde decimos, bueno, ojo con los omegas. ¿Por qué? Porque de repente me dicen, ay, compré omega 369. Es así, pero no, porque desafortunadamente en nuestra alimentación tenemos exceso de omega 6, que es un poquito más inflamatorio. Así es. Entonces, lo que nosotros necesitamos suplementar es un buen omega 3. Y sí, la dislexia. Sí, dije 3. Entonces es bien importante. Ahora, la cantidad. Porque y la calidad. Y la calidad. Luego, de dónde viene, si nos ponemos a ver realmente la porción, la dosis que trae, luego trae 200 miligramos de omega. No sirve de nada. No sirve de nada. Entonces, la verdad es que ahí sí es bien importante que consuman uno de muy buena calidad. O sea, mínimo 2 gramos. Así es. Entonces, y dentro de la alimentación, pues pueden agregar, obviamente, aceite de oliva, aguacate, chía, nueces, almendras, que van a ser una buena fuente de estas grasitas saludables. Y a ver, hay estudios, ya saben que la dieta y los mitos y todo, pero realmente sí hay estudios que dicen que para una mejor longevidad o un antienvejecimiento sano o un envejecimiento óptimo, la mejor dieta también es la mediterránea. Exacto. Y pues el consumo de rica de aceite omega. de oliva es justo. Y en el área cardiovascular hay una cantidad de referencias médicas con respecto a este tema que de verdad sobran y nos dicen el omega es salud top, de verdad, para todos los tejidos del cuerpo. Entonces, eso es fundamental. Si tienen acceso a un buen omega, es excelente y se van a beneficiar de muchísimas formas. Pues ahora sí ya se acabó. Luego las vamos a volver a invitar. Creo que ya me gustó platicar con ellas. No se crean, las veo diario, las amo con todo mi corazón. Y creo que sí deberíamos de hacer un episodio de vez en cuando, sobre todo para que sea como de carácter un poquito más informativo. Así que, dudas, abajo en los comentarios. Síganlas en sus redes sociales, por favor. Las dos suben muy buena información. Cualquier cosa, ya saben dónde encontrarnos. Muchas gracias, mis queridas niñas. Gracias. Bye. Bye.